Muy buenos días, profesora, compañeros. El grupo presente el día de hoy, conformado por Aparicio Milena, Sugeidis Pérez y mi persona, Daniel Rodríguez, le vamos a explicar lo que es el derecho de retención y la ejecución forzada. Sin más que añadir, comencemos. ¿Qué es la ejecución forzada? La ejecución forzada es aquel procedimiento legal en el cual la parte demandante le exige al demandado el cumplimiento de una obligación por medio de una demanda ejecutiva. Si el deudor no cumple con la obligación después de haber sido notificado y embargado sus bienes, se procede a la ejecución de la obligación. Requisitos de la ejecución forzada en Panamá. Para solicitar una ejecución forzada en Panamá se deben cumplir ciertos requisitos necesarios. El primero sería que el derecho del acreedor conste en un título ejecutivo. El segundo, que la obligación sea actualmente exigible, que la obligación sea líquida y que la ejecución forzada sea posible. ¿Qué es un título ejecutivo? Es la documentación a la cual la ley le atribuye la virtud de constituir una presunción de existencia de la obligación que autoriza para exigir el cumplimiento forzada de esta. Para que sea considerado título ejecutivo debe estar reconocido por la ley. Esta le atribuye un mérito ejecutivo y esta no existe sino desde el que la ley lo establece. Por lo tanto, la voluntad de los particulares no pueden darle este valor. Como consecuencia de la necesidad de un título ejecutivo en muchos casos, a pesar de que exista la obligación, no podrá el acreedor pedir su cumplimiento forzado y sus esfuerzos deberán encaminarse a conseguir que sus derechos estén en un título ejecutivo, pues solo entonces podrá exigir la ejecución forzada de lo que se le debe. A modo de poder entenderlo mejor, aquí se encuentra una lista establecida en la ley. Las sentencias ejecutorias en el caso del artículo 576, las escrituras públicas, las letras de cambio, librazas, cheques y valores endosables, contra los aceptables, endosantes y libradores según el Código de Comercio. Los documentos privados de cualquier clase, siempre que el deudor haya presentado el documento ante un notario para su certificación o protocolización, o haya sido declarado confeso en rebeldía, o haya muerto y los herederos reconozcan la firma. La sentencia de árbitros o arbitradores, la confesión judicial y en general las actuaciones de las cuales aparezca claramente que una persona ha contraído la obligación de pagar una cantidad o de entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa. Exigibilidad. La obligación puede constar en título ejecutivo, pero para su ejecución forzada será necesario que no exista razón jurídica válida que se oponga al ejercicio por parte del acreedor de su derecho de crédito. Por tanto, es necesario y casi indispensable que la obligación cuyo cumplimiento forzado cumpla con los siguientes requisitos. 1. Sea una obligación pura y simple, porque no se podrá obtener la ejecución de una obligación cuyo nacimiento dependa de una condición suspensiva, ni la de una obligación sujeta a un plazo primordial que aún no ha vencido, ni ha sido objeto de renuncia, ni ha caducado. 2. No sea una obligación recíproca a la que se le oponga con fundamento la exceptio non adiplenti contractus. No sea de una obligación natural, pues no son exigibles las obligaciones de esta clase porque carecen de acción para exigir su cumplimiento, como ocurre en las obligaciones nacidas de juegos de azar o aquellas respecto de las cuales se ha declarado prescrita la acción correspondiente. Como he señalado en el artículo numeral 2 del Código Judicial respecto a estos requisitos, los documentos y actos judiciales que quedan especificados solo prestan mérito ejecutivo cuando de ello resulta obligación clara y de plazo cumplido de pagar alguna cantidad líquida o de entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa determinada. Liquidez. Para que la ejecución forzada pueda tener lugar, es menester que la obligación sea líquida. Toda obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa, por lo tanto, el contenido de la prestación varía según de lo que sea objeto de ella. Conforme a lo establecido en el artículo del Código Judicial, se entiende que la obligación es líquida tratándose de deudas a pagar con una cantidad de dinero. Cuando ésta se expresa en un número determinado y no está sujeta a aumentos o deducciones indeterminadas, si la obligación no tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero, sino de entregar otra cosa o hacer o dejar de hacer algo, ha de entenderse que es líquida la obligación cuando el objeto de ella está determinado. Es decir, cuando se encuentra expresada precisamente la cosa, hecho o abstención que se adeuda, la única forma en la que no sea líquida es cuando la obligación no está determinada o expresada, cosa, el hecho
o la abstención de la obligación. Posibilidad de ejecución. Cuando la aplicación no es posible, lo que corresponde es ejercer el derecho a la indemnización de los perjuicios, si concurre, desde luego, los requisitos para ellos. Así obtendrá el acreedor, si no el cumplimiento específico de la obligación, la satisfacción de su crédito por vía de un equivalente en dinero. Ahora vamos con las ejecuciones forzadas en las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar se dividen en dos: obligaciones de dar la cosa determinada de especie y la obligación de dar la cosa indeterminada, o sea, esta genérica. Tanto en las obligaciones de especie como en las de género, para que pueda exigirse el cumplimiento forzoso, es menester que concurran los cuatro requisitos ya expuestos: que el derecho del acreedor conste en un título ejecutivo, que la obligación sea actualmente exigible, que la obligación sea líquida y que la ejecución forzada sea posible. En las obligaciones de dar consiste en imponer de forma obligatoria al deudor el cumplimiento de la obligación de transferir el dominio o la mera tenencia de una cosa al acreedor. Si el deudor, después de ordenarse el embargo de la cosa en el acto de la notificación del mandamiento ejecutivo, la cosa será puesta en manos del acreedor al concluirse la tramitación del juicio ejecutivo. Puede ocurrir que la cosa determinada que se adeude no se encuentre en poder del deudor. Entonces, conforme a lo previsto en el artículo 1179, la ejecución forzada cambia de objeto, pues no se perseguirá ya la cosa determinada que se debe, sino la indemnización de los perjuicios, que el acreedor estimará bajo juramento, y el tribunal dispondrá que se embarguen bienes suficientes para pagar la suma estimada. Aquí ya no se busca el cumplimiento de la cosa, sino el equivalente económico para enmendar acreedor. Ejecución forzada de las obligaciones de hacer. Según el artículo 93 del Código Civil, si el obligado a hacer una cosa no la hiciera, mandará a ejecutar a su costa. Lo mismo se observará si hiciere contraviniendo el tener de la obligación. Además, podrá decretarse lo mal hecho. Según lo establecido en el artículo 93, cada vez que una persona ha contraído una obligación de hacer algo, la ejecución forzada se obtendrá sencillamente a mandado a ejecutar el hecho debido a costas del deudor. Esto no es tan sencillo dependiendo de los dos tipos de obligaciones de hacer. Existe la primera, que es la ejecución de una mano de obra material, como hacer un edificio, componer un auto, y la ejecución de los actos personalísimos: dar un concierto, celebrar un contrato, tomar fotos, etc. En el caso de nuestra legislación, si se inicia un juicio ejecutivo y este concurre a los cuatro requisitos generales para la ejecución forzada, el tribunal dictará el mandamiento ejecutivo ordenando al deudor que cumpla la obligación de hacer, aunque este conlleve una actuación personalísima del deudor. En tal caso de que el deudor no ejecute el hecho debido, a pesar de haber sido condenado por sentencia ejecutoria a cumplir, se le puede obligar a cumplir a la fuerza. El Código Judicial contempla varias soluciones a la renuncia del deudor. Si se trata de un hecho material, se procederá a hacerlo anticipando los gastos al acreedor, con derechos a cobrarlos ejecutivamente del deudor. Sería la primera. La segunda: ante el cumplimiento del deudor, se reconocerá al acreedor el derecho a la indemnización de perjuicios y la ejecución cambiará entonces a objeto. Cabe destacar que, en los casos en donde el deudor no cumpla las obligaciones de hacer, esto también aplica cuando el deudor cumpla imperfectamente con la obligación. Y por último, ejecución forzada en las obligaciones de no hacer algo. En las obligaciones cuyo objetivo sea no hacer o abstenerse a hacer una cosa, se encuentran casos en los que el cumplimiento forzado no será posible. Por ejemplo, si una persona está obligada a no salir de su hogar, pero va y lo termina haciendo, no será posible deshacer lo hecho en violación de la obligación. Habrán otros casos en donde se puede alcanzar el cumplimiento forzado, claro está, mandando a deshacer lo que se ha hecho en contraversión de la obligación. Si, por ejemplo, se ha hecho la obligación de no construir un muro y a pesar de ello se construye dicho muro, será posible mandar a destruir lo hecho por medio de la ejecución forzada, siempre que siga con los cuatro puntos generales para cumplir la obligación que ya mencionamos anteriormente. Etapas de la ejecución forzada. Podríamos decir que la ejecución forzada consta un total de 6 etapas, dependiendo del caso, obviamente. Estas son la presentación de la demanda. No hay que explicar mucho. El acreedor presenta una demanda ejecutiva ante el juez competente en la que se solicita el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Tenemos también la admisión de la demanda, que es cuando el juez admite la demanda y emite una resolución que libra el mandamiento del pago. Tenemos la notificación a las partes del auto ejecutivo. Se notifica al deudor y al acreedor del auto ejecutivo en el que se ordena el cumplimiento de la obligación. También tenemos el embargo de bienes muebles o inmuebles, que se considera una medida cautelar para asegurar el cumplimiento en caso de que el deudor no cumpla. Se le embarga un bien para garantizar el pago de la deuda. Tenemos
Fuera de eso, el secuestro de bienes muebles, que en este caso sería cuando se ordena el secuestro de bien mueble como una cuenta bancaria para garantizar el pago de la deuda. Y por último, la ejecución de la obligación. Si ya después de no pagar, embargar e incluso hasta secuestrar los bienes, se procede a la ejecución de la obligación. Casos en donde se aplica la ejecución forzada. La ejecución forzada como proceso puede aplicarse en casos de dar, de hacer o de no hacer algún tipo de acción dentro de la obligación, entre las cuales serían el cobro de deudas. Cuando una persona o entidad no paga una deuda a pesar de haber sido notificada y requerida para hacerlo, el acreedor puede recurrir a la ejecución forzada para recuperar el monto adecuado. La ejecución de garantías hipotecarias. En caso de impago de un préstamo hipotecario, el prestamista puede iniciar un proceso de ejecución forzada para vender la propiedad hipotecada y recuperar el saldo pendiente del préstamo. Ejecución de sentencias judiciales. Cuando un tribunal emite una sentencia que ordena a una parte realizar ciertas acciones o pagar una compensación, la parte condenada no cumple voluntariamente. Se puede recurrir a la ejecución forzada para hacer cumplir la sentencia. También la subasta de bienes embargados. Los bienes de una persona o entidad pueden ser embargados y subastados públicamente para satisfacer las deudas pendientes o las obligaciones legales incumplidas. Y también tenemos el cumplimiento de contratos comerciales. Si una parte incumple un contrato comercial y no cumple con sus obligaciones contractuales, la otra parte puede solicitar la ejecución forzada para obtener una compensación por el incumplimiento. Tenemos la recuperación de propiedades en casos de desalojo. Esto sería más bien por falta de alquiler. El propietario puede recurrir a la ejecución forzada para recuperar la posesión de la propiedad y en algunos casos buscar el pago de rentas atrasadas. Y por último tenemos el cumplimiento de obligaciones laborales. Los empleadores deben cumplir con las obligaciones laborales como el pago de salarios y beneficios. Los trabajadores pueden recurrir a la ejecución forzada si el empleador no cumple con estas obligaciones. Solo para aclarar, estos son casos generales, pueden haber casos un poco más específicos. Ahora tenemos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos dos vacas, ¿no? José y Evelyn. José le presta a Evelyn un montón de heno por medio de un pagaré en el cual Evelyn se compromete a pagar hasta la última parte del heno. Un tiempo después, José con su abogado, sí, una gallina, esto es una granja, presentan una demanda contra Evelyn porque no pagó el heno desde hace 2 meses. Por medio de su abogado gallina, José se dispone a imponer por medio del pagaré una ejecución forzada, siendo el juez, sí, un cerdo, esto de nuevo es una granja, el que permite el secuestro del excedente del salario mínimo, siendo este del 15% en heno, para que así José pueda recuperar el heno que prestó. Pero ajá, esto no es una granja, es un caso real donde las vacas son personas, el cerdito es un juez y la gallina es un abogado. Y se preguntarán, ¿por qué es una granja en vez de explicar el caso y ya está? Que puedo, yo edito el video, ¿sabes? Al final, José recuperó su dinero prestado y Evelyn, por medio del excedente del 15%, terminó cumpliendo con la obligación, aunque no de manera voluntaria. La legislación aplicable. ¿Qué es la legislación aplicable? Son todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, órdenes administrativas, resoluciones que son promulgadas o emitidas según sea la aplicación por alguna autoridad de gobierno, según se encuentre en vigor en el momento en el que se trate. El derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? De igual forma como las acciones de simulación pauliana y la oblicua, el derecho de retención es la acción protectora del acreedor, que lo ayuda a garantizar un posible cumplimiento en cuanto a la obligación. Elementos del derecho de retención. Los elementos del derecho de retención son los siguientes: la tenencia de la cosa, la existencia de un crédito a favor del tenedor de la cosa, un cierto vínculo o conexión entre el crédito y la cosa y una disposición de la ley que establezca este derecho. El derecho de retención y sus requisitos. El derecho de retención es nuestro derecho, es un derecho real, pues se ejerce sobre la cosa sin respeto a determinada persona. El Código Civil nos otorga derecho de retención a todos los acreedores, pero lo reconoce a favor del poseedor de buena fe, cosa ajena.
es cuando el derecho lo abandona y quien puede retener la cosa hasta que se le satisfaga. Esto lo encontramos en el artículo 439. Otro requisito es del que ha ejecutado una obra en cosa mueble, quien puede retenerla en prenda hasta que se le pague. Artículo 1352. Del mandatario es otro requisito que está en el derecho de retención, que nos dice que quien puede retener en una prenda la cosa objeto de mandato hasta que el demandante lo reembolse los gastos que hubieran anticipado. Esto lo encontramos en el artículo 1421. Al gesto de negocios, el mismo caso que el demandatario, cuando la gestión ha sido ratificada por el dueño del negocio. Esto lo encontramos en el artículo 1634. Al depositario, quien puede retener en prenda la cosa depositada hasta que se le pague por completo lo que se le adeude por razón del depósito. Artículo 473 del Código Civil. Al usufructo o sus herederos, por desembolso que se deben ser restringidos. Otros dos requisitos más es al titular de los derechos de uso o de habitación o sus herederos, por desembolso que deban serles reintegrados. Artículo 511 del Código Civil. Y por último requisito, al propietario, que puede retener en su poder los bienes del usufructo mientras el usufructuario no presta finanzas de cumplimiento de la obligación. Esto lo encontramos en el artículo 478. Estos son requisitos muy importantes en el momento del derecho de retención. Tres puntos importantes del derecho de retención, que es la regulación legal, los efectos que tiene y la extinción. En la regulación legal, primeramente, en el derecho civil vienen siendo las prendas, las hipotecas, la posesión, entre otras. Los efectos que tiene es que tienen que continuar con la tenencia de la cosa por un título distinto al originario, pudiendo extender la facultad a los elementos accesorios y percibiendo los frutos y que la cosa produzca sin que pueda venderlo para reintegrarse con el valor del mismo, ni compensarlo con el crédito adeudado. Y en la extinción del derecho de retención son 6. Primeramente, que se extingue por el pago del crédito, por la extinción del crédito garantizado, por la pérdida de la cosa, la renuncia, abandono de la cosa y por último por la confusión. En Panamá, el derecho de retención se aplica en varias situaciones, principalmente en el ámbito contractual y legal. Algunos casos en los que se puede aplicar el derecho de retención en Panamá incluyen: 1. Contratos de arrendamiento. Un arrendador puede retener la posesión de los bienes del inquilino hasta que se paguen todas las rentas vencidas y las deudas relacionadas con el arrendamiento, como los gastos comunes o daños en la propiedad. 2. Contratos de préstamo y garantías. En el contexto de préstamo, un prestamista puede retener la posesión de los bienes del prestatario como garantía hasta que se pague la deuda. 3. Reparaciones y mejoras. Un contratista o proveedor de servicios puede retener los bienes o propiedades que haya mejorado o reparado hasta que se le pague por los servicios realizados y los materiales utilizados. 4. Servicios profesionales. Los profesionales, como abogados o contadores, pueden retener los documentos de un cliente hasta que se les pague por sus servicios o hasta que se satisfagan ciertas obligaciones financieras. 5. Bienes inmuebles. En transacciones de bienes raíces, un vendedor puede retener la escritura de una propiedad hasta que se cumpla todas las condiciones del contrato de venta, como el pago completo del precio de compra. 6. Trabajo realizado. Un contratista de construcción o un proveedor de servicios puede retener los bienes o materiales utilizados en un proyecto hasta que se les pague por su trabajo. Y 7. Deudas comerciales. En el ámbito comercial, un acreedor puede retener bienes o mercancías de un deudor hasta que se pague la deuda pendiente. Las legislaciones aplicables en el derecho de retención son las siguientes. Código Civil. Ley 153 de 1946. Este es el cuerpo legal que regula las relaciones civiles y comerciales en Panamá. En el artículo 1123 establece el derecho de retención como un derecho real que permite al acreedor retener en su poder una cosa al deudor hasta que se le pague la deuda. Código de Comercio, Ley 52 de 1917. En el artículo 373 establece el derecho de retención del consignatario sobre las mercancías que le han sido entregadas en depósito. Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley 8 de 1946. En el artículo 699 establece las obligaciones que los agentes de retención deben retener el impuesto sobre la renta de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en Panamá. Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 66 de 2017.
El artículo 33 establece la obligación de los agentes de retención de retener el impuesto de bienes inmuebles de los contribuyentes que no tengan capacidad contributiva para pagar el impuesto. Decreto Ejecutivo 84 de 2005, Reglamento de ITBMS. En el artículo 19 establece la obligación de los agentes de retención de retener el impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y servicios ITBMS de los proveedores de bienes y servicios. Y por último, la Ley 92 de 1974, que establece el salario mínimo en Panamá. Esta establece en su artículo 3 que las deducciones provenientes de secuestro y embargos solo pueden gravar hasta el 15% del excedente del salario mínimo. Protección de los derechos de las partes involucradas en el derecho de retención. Para empezar, el derecho de retención es una herramienta legal que puede ser utilizada por los acreedores para garantizar el pago de sus créditos. Sin embargo, el ejercicio de este derecho debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales aplicables para proteger los derechos de las partes involucradas. Empezaremos con la protección de los derechos del acreedor. El acreedor tiene derecho a retener la cosa hasta que se le pague la deuda. Este derecho es un derecho real, lo que significa que el acreedor tiene un derecho sobre la cosa retenida, incluso si el deudor la vende a un tercero. Para proteger el derecho del acreedor, las leyes establecen los siguientes requisitos para el ejercicio del derecho de retención. 1. Que haya existencia de una deuda exigible. La deuda debe ser cierta, líquida y exigible. 2. La posesión lícita de la cosa por parte del acreedor. El acreedor debe tener la posesión de la cosa de manera lícita, es decir, sin que el deudor le haya otorgado un título de propiedad. Y 3. La existencia de un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor. El acreedor y el deudor deben tener una relación jurídica entre ellos, ya sea contractual o legal. El ejercicio del derecho de retención debe ser notificado al deudor. En caso de que el deudor no pague la deuda, el acreedor puede proceder a la venta de la cosa retenida para cobrar su crédito. Ahora pasemos a la protección de los derechos del deudor. El deudor tiene derecho a que el acreedor le notifique el ejercicio del derecho de retención. El acreedor también debe ejercer el derecho de retención de manera razonable y proporcional. Para proteger el derecho del deudor, las leyes establecen los siguientes límites al ejercicio del derecho de retención. 1. El derecho de retención no puede ejercer sobre bienes necesarios para el sustento del deudor o de su familia. 2. El derecho de retención no puede ejercerse sobre bienes que no estén relacionados con la deuda. En resumen, el derecho de retención permite a un acreedor retener un bien como garantía, mientras que la ejecución forzada es el proceso legal que busca obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones. Ambos conceptos son esenciales en el sistema legal para asegurar que las partes cumplan con sus compromisos contractuales y para proteger los intereses de los acreedores en situaciones de incumplimiento. Muchas gracias.